con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, y agradezco de manera muy especial al presidente de la Concanaco Servitur que esté con nosotros, José Manuel López Campos. Gracias, José Manuel. Presidente, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muy buenos días. Hola, Eduardo. Muy buenos días. Estábamos comentando en la pausa comercial, según datos en la primera lectura, el Producto Interno Bruto del país el año pasado decrece 8.5%, menos 8.5%. Con respecto al trimestre anterior, menos 4.6% con respecto al trimestre previo, menos 3.1%, y con respecto al último trimestre, en comparación con el último trimestre del 2019, menos 4.6%. Las actividades terciarias, con respecto al trimestre previo, aumentan 3%, con respecto a igual trimestre del 2019 retroceden 5.3%, y con respecto al comportamiento del año anterior, al 2019, 2020 contra el 2019, menos 7.9%, y era un motor que teníamos bien afinado antes de la pandemia, ¿verdad, presidente? El sector terciario. Bueno, el sector terciario para todo el auditorio comprende el comercio, los servicios y el turismo también está incluido. La explicación del descenso para 2019 en el mes de enero aún no se había tenido el frenón económico que tuvimos en los meses posteriores cuando comparas mes con mes del año pasado a este año. Sin embargo, las expectativas de 2021 para el inicio del 2021 no son lo optimistas que muchos analistas han visto para el sector terciario, especialmente cuando empezando el año tuvimos un incremento en el número de contagios y se endurecieron las medidas restrictivas, especialmente en el Valle de México. 10 estados entraron en rojo en enero, y eso ha hecho que se complique mucho más lo que es la reactivación de las empresas y en consecuencia el tiempo que se necesita para la recuperación. ¿Y cuál sería la recomendación de la Concanaco? ¿Qué es lo que ha insistido la Concanaco, en qué ha insistido para que la reactivación económica sea más ágil? Bueno, mira, básicamente el problema económico que hoy tenemos y que esperemos que no se prolongue en el tiempo y se convierta en un problema social, empezó como un problema sanitario. Tenemos que resolver el problema sanitario para que se pueda hablar de una verdadera recuperación sostenible en esta nueva normalidad de la economía. Y en ese sentido, lo que hoy es prioritario es las vacunas, la inmunización de la población, que cada vez sea mayor el número de personas que no se puedan contagiar por el coronavirus y que se puedan incorporar a la población económicamente activa. ¿Cuál ha sido el diálogo? ¿Cómo podrías calificar el diálogo entre ustedes y el gobierno federal? Mira, por el diálogo, especialmente en los últimos 2 meses, ha habido mucha apertura y ha habido mucha comunicación. Desafortunadamente no podemos decir lo mismo de los resultados de manera numérica, por diferentes motivos, por la demanda internacional, por la producción, por lo reciente de las aprobaciones de las vacunas. El ritmo de vacunación está siendo lento para un país que, según el INEGI, ya tenemos 126 millones de habitantes. Entonces, una cuenta aritmética nos puede indicar que tardaríamos 2 años en tener vacunada a toda la población, por lo que hay que intensificar esa labor y por lo que hay que colaborar todos los sectores en este proceso. El sector empresarial ya ha tendido la mano, quiere colaborar, sumarse al programa del gobierno federal de cualquiera de las maneras que sea posible, desde el financiamiento de una parte de las vacunas, para los centros de trabajo, para las cámaras, para los organismos empresariales, no porque el gobierno no haya dispuesto de esas cantidades, sino para cortar los plazos. De la misma manera que participar en el tema logístico, en las instalaciones y en la distribución, en lo que se pudiera colaborar. En la medida que acortemos el tiempo y mayor número de personas se reincorporan a la actividad productiva, claro, en esa misma medida estaremos acortando el tiempo para que podamos hablar de un verdadero crecimiento económico. Las expectativas de crecimiento
han mejorado para las calificadoras, para los bancos, para las instituciones, para 2021 respecto a las que se pensaban cuando estaba terminando el 2020. Sin embargo, para que eso sea sostenible, se requiere de una población que no esté en condiciones de riesgo su salud. Y aquí es donde hemos hecho siempre desde Concanaco un llamado a la responsabilidad y a la solidaridad, a la aplicación de los protocolos sanitarios, al cumplimiento de todas las medidas preventivas y al uso de los elementos de protección personal ya como una costumbre. El mundo no va a ser lo mismo después de la pandemia. Tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus durante varios meses. Esperemos que no sean años, pero durante varios meses tenemos la certeza de que así va a ser. Y en la medida en la que se detenga esta ola de contagios, en la medida en la que le demos tiempo al que funcione la inoculación, la inmunización de la población, es en la medida en la que podemos hablar de verdaderos niveles sostenibles de crecimiento. ¿Ha mejorado el diálogo con el gobierno federal desde la llegada de la señora Cloutier, la Secretaría de Economía? Sí, nos hemos reunido prácticamente en diferentes organizaciones, que prácticamente todos los días hemos tenido reunión. Ayer tuvimos una reunión con ella, 2 reuniones con ella, una viendo alternativas en el aspecto de salud con otras autoridades del área. Pues estuvo también presente en otra reunión bueno, en las que yo participé, independientemente de que haya tenido otras actividades con el sector empresarial. Sí ha habido mucha comunicación. Esperamos que la construcción de este plan de activación económica del que presentó hace unos días nos incluya a los sectores productivos y se puedan tomar medidas adicionales al planteamiento que hizo. Nos queda muy claro que lo que ella ya planteó son los qué, lo que hay que diseñar ahora son los cómo, y en eso creo que debemos de hacerlo juntos, autoridades y sectores productivos, bueno, el sector de la sociedad civil, e incluso en los diálogos que tuvimos ayer con la Secretaría del Trabajo, en los foros que están analizando y escuchando las propuestas respecto al outsourcing que se incluirá en la Ley Federal del Trabajo. Participó el sector académico, nos dio no solamente gusto, sino claridad en algunos aspectos en los que es importante que participe la academia. Bueno, es una apreciación estrictamente personal la que me atrevo a externar. La reactivación económica, dadas las condiciones de la contracción económica nacional, no es de una dependencia, por más que buena voluntad tenga la señora Cloutier, es del gobierno federal más la sociedad civil. O sea, tiene que participar decididamente en la iniciativa privada. Debe el gobierno respetar a la iniciativa privada, la voluntad de la iniciativa privada para invertir, dar certidumbre para que sea un acuerdo nacional la reactivación, no una buena voluntad de una hija de un empresario destacado que en otro momento fue piedra angular de la democracia en el país. Pero bueno, lo que siento por tu respuesta es que ha mejorado el diálogo con la iniciativa privada, con la llegada de la señora Cloutier. Sí, bien, pero bueno, lo que acabas de decir yo lo reafirmaría y lo resaltaría. Para la recuperación económica no solamente basta que el gobierno federal participe de manera transversal en todas sus áreas, en todas, sino que también lo haga de la mano con los sectores productivos, con la sociedad civil, y te mencionaba hace un rato también con la academia. Claro. Pero adicionalmente a eso tiene que haber una voluntad política, tiene que haber un apoyo, tiene que haber un cambio o una intensificación en las medidas emergentes que se necesiten tomar. No va a ser posible una recuperación si no hay incentivos fiscales, si no hay apoyos directos, si no hay programas específicos, porque los esfuerzos van a ser aislados. El daño que ha resentido la planta productiva por estos 12 meses de parálisis bueno, los números te lo reflejan, no va a cambiar únicamente con la voluntad de las partes. Se necesita apoyo, se necesita invertir en este proceso. El gobierno federal tiene que también hacer un aumento en lo que son las inversiones en infraestructura. La inversión genera crecimiento, genera empleos, y en ese sentido ayuda mucho a la recuperación, incrementa el valor, el poder adquisitivo de la población,
y va generando efectos sinergéticos que van apoyando al crecimiento. Tenemos una gran oportunidad ahora con el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, pero si no hay las condiciones favorables para la atracción de empresas, y eso incluye desde la certeza jurídica, la seguridad patrimonial y la seguridad de estas inversiones y una claridad en las reglas, no podremos dejar pasar esa oportunidad coyuntural que se suma al cambio de gobierno de los Estados Unidos, que puede generar condiciones favorables en muchos aspectos de la administración de Trump a Biden. Me imagino que los grandes consorcios comerciales están dispuestos a traer vacunas y encargarse no solamente de sus empleados, sino también de las familias de los empleados. Y eso le quita un chorro de presión al gobierno federal para que no ande asignándose solo la tarea, que es un reto mayúsculo a nivel nacional, el mayor reto de salud pública que ha vivido el país en toda su historia. Bueno, en Concanaco desde hace varias semanas hemos estado trabajando en el levantamiento de un registro del número de vacunas que necesitarían el personal y vamos a decir, la masa crítica que compone el sector terciario del país, y estamos buscando los medios para poder adquirir estas vacunas. Hay muchas dificultades, se tiene que hacer de la mano de la autoridad porque se necesitan los permisos sanitarios. Hoy las autorizaciones son para el estado de emergencia, no se pueden comprar y comercializar libremente, de manera que tiene que ser un esfuerzo combinado. Pero si pudiéramos contar con que los 20 millones de empleados de la economía formal, en números redondos, se pudieran inmunizar, pues tendrías una recuperación plena de la planta laboral y en consecuencia podrían sumarse al proceso productivo y contribuir con esto al crecimiento económico del país. ¿Sería el empleo el principal reto, bueno, independientemente de la vacunación por sí, pero sería el principal reto una vez la gente vacunada o mientras se realice el proceso de vacunación, recuperar el empleo formal? Bueno, uno de los grandes riesgos que ya lo hemos hecho notar en los diferentes foros es precisamente que ante este deterioro que se ha dado del 2020 y lo que va del 21 en los empleos, que muchas de la reactivación se dé en el sector informal. El INEGI nos vino a confirmar que si seguimos teniendo a 6 empleos en la informalidad contra 4, no puede sostener el 40% de la población los gastos. Cuando se habla de que los impuestos en México son baratos, resultan caros, o sea, para los que sí lo pagan. Si solo pagan un 40% de los impuestos, lo que necesitamos es solidaridad de todos los sectores, un programa de inclusión, una simplificación administrativa que permita que haya un mayor número de contribuyentes y que la carga impositiva se divida en un mayor número de mexicanos de manera que sea más accesible y que con la transparencia se pueda tener un sentido de responsabilidad orientado a participar en los gastos que la nación requiere, en infraestructura, en educación, en salud y en todo lo que le corresponde al gobierno proporcional a la población. Por último, en el proceso, en el reto de recuperar el empleo formal, parece ilógico que se le ponga trabas a la subcontratación responsable. O sea, ahorita cuando lo que necesitamos es empleos y empleos formales, le pones trabas a procesos de contratación. A mí me parece, en lo personal, absurdo. Bueno, hemos insistido mucho en ese aspecto. Recordarás que estos diálogos empezaron desde el mes de noviembre, se suspendieron durante el mes mediados de diciembre, ya se han recontinuado. Hemos tenido cinco días de foros con la Secretaría del Trabajo y diferentes actores, tanto de manera tripartita, tanto del sector de los empleadores, de los trabajadores, como de las autoridades, y en esta ocasión se incluyó también a la academia en el quinto día, en el último, y las propuestas ya están sobre la mesa. En opinión de Concanaco, hubiese ser requerido de un poco de más tiempo, de mayor estudio, para que se pudieran determinar cuáles serían las formas en las que se acotaría esas limitaciones al outsourcing. Estamos de acuerdo en que del esquema se abusó, estamos de acuerdo en que hubieron empresas que lo utilizaron como un medio para evadir el pago de responsabilidades
con respecto a sus trabajadores y de impuestos, pero el modelo en sí mismo no solamente no es malo, sino que es empleado en la mayor parte de los países desarrollados como una manera de hacer más productivo y más eficiente el desempeño laboral, tanto en la industria como en el comercio y los servicios. Señor presidente, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Gracias por despertarte. Ya sabemos que te despiertas muy temprano, pero de todas maneras, muchas gracias por recibir la llamada de nosotros de En torno al dinero. Muchas gracias, presidente. Gracias a ti, Eduardo, que tengas buen día y buen fin de semana. Gracias, igualmente. Cuídate mucho, José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servitur. Muchas gracias. Nuestro cariño, esta es tu casa siempre. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es